Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Escorpio. Mi queridísimo Escorpio, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Escorpio. Comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Escorpio y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral, Escorpio. Los que sí estáis trabajando, has sentido como un poco de estancamiento, Escorpio. Pero ahora comienza todo a fluir, ¿bien? Escorpio, como que de cara a futuro tú tienes como más ilusión en el trabajo y ves como más cerca la posibilidad de crecer en el trabajo, ¿bien? Escorpio, que no estáis trabajando, estás esperando las noticias de una persona conocida tuya. Yo te digo, mira, no esperes estas noticias, Escorpio. No las esperes porque aquí dicen las cartas, oye, te va a venir otra oportunidad que viene de otro lugar, del exterior, dice, y tú, posiblemente por esperar esta noticia de esta persona conocida que supuestamente te va a echar una mano, puedes perder una oportunidad muy buena. Entonces, Escorpio, en 2-3 semanas aproximadamente tú tendrías una oportunidad muy buena de trabajo en otro lugar. Y yo te diría que no esperes la noticia que estás esperando, porque puedes perder esta oportunidad tan importante. Escorpio, que tenéis un negocio. Hay un sentimiento tuyo, Escorpio, que relacionado con el negocio, como que lo habéis visto todo muy estancado. Esto es un sentimiento. Yo no veo nada estancado, Escorpio. Yo no lo veo así. De hecho, dicen las cartas, tú vas a tener la oportunidad de cambiar todo esto. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? La oportunidad es porque se te da algo positivo para que tú puedas cambiar esto, para que algo no salga mal de cara a futuro. A mí me hablan de un triunfo, Escorpio, en tu negocio, y un triunfo que está relacionado con el exterior, o sea que tú tienes que recibir noticias del exterior que llevan tiempo paradas, como que no se sabe nada, y tú recibes esas noticias, Escorpio, y es cuando tu negocio remonta o cuando ves con más claridad esto. Yo no veo tu negocio estancado, o sea, no puedo decir remonta. Que ves con más claridad tu negocio. Bien, vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Escorpio, con tu economía. Vamos a ver, Escorpio, y tu economía. Bueno, mi queridísimo Escorpio, y tu economía, aquí dicen las cartas que no te adelantes a los acontecimientos, que hay cosas que tú tienes, dinero que tú tienes que recibir, o los que tengáis que recibir algún tipo de dinero, dice, no te adelantes, no pienses que eso está perdido, porque o que vas a tener que luchar más por eso, como lo estoy viendo yo aquí, dicen, no es así, vendrá cuando tenga que venir, Escorpio. Firmas importantes, muchos de vosotros, Escorpio, dice que asegurarán tu economía, ¿vale? Y estas firmas tienen que ver con gente conocida o gente familiar, Escorpio, el fin de una etapa, solucionar todo lo que tenga que ver con la economía y la familia, ¿bien? Escorpio, ¿hay una amenaza de una mujer hacia ti? Sí, pero es una amenaza, no es algo que te vaya a generar realmente una pérdida de dinero, Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Escorpio. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Escorpio que estáis solteros. Vamos a ver, Escorpio que estáis solteritos.
Bueno, mi queridísimo Escorpio, que estáis solteros, veo un poquito en una situación a día de hoy como que estáis sufriendo por alguien, ¿no? Todavía, Escorpio. Pero también te veo con facilidad, o sea, salir de esto con facilidad. O sea, Escorpio, este sufrimiento por el que tú estás pasando a día de hoy es gratis. ¿Por qué es gratis? Porque estás muy pendiente o te llegan informaciones de la persona del pasado, informaciones que a ti ya no te interesa, que a ti ya no te importan y de una manera o de otra te afectan, ¿no? Entonces aquí dicen las cartas, dice, tú saldrás de esta situación, Escorpio, y llegarán personas nuevas a tu vida. De hecho, me hablan del acercamiento de una persona que podría marcar un antes y un después en tu vida. Podría, ¿vale? No lo confirman todavía, podría marcar un antes y un después, ¿bien? Veo que has tenido mala suerte en el amor, Escorpio, por lo que estoy viendo aquí. Siempre como que ha habido terceras personas, y no solo a nivel emocional, o gente que se ha metido la familia, o algo así, como que has tenido parejas así, ¿bien? Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio. Escorpio, que estáis solteritos. Bueno, mi queridísimo Escorpio, que estáis solteros, ¿ves? Que dicen las cartas que, bueno, que posiblemente muchos de vosotros hagáis un viaje inesperado, hablan de un desplazamiento inesperado que pueden cambiar muchas cosas en tu vida sentimental, Escorpio. Bien. Vamos a ver la persona importante que podría llegar a tu vida, Escorpio. Yo en un principio te puedo hablar de alguien que posiblemente sea un poco más joven, que en un principio te puedo decir que es una persona que no ha cerrado totalmente un ciclo de su vida. Bien, está como que tiene claro que va a cerrar ese ciclo, pero no lo termina de cerrar nunca, ¿no? Entonces esta persona viene como con este perfil. Luego aparte me hablan de una persona que es nueva en un lugar, ¿no? Entonces, si tú a esta persona la conoces en ese desplazamiento o al lugar al cual tú te desplazas, esa persona no es de ese lugar tampoco. Esa persona es reciente en ese lugar, dicen las cartas. Te voy dando detalles, Escorpio, para que vayas identificando cuando llegue el momento a esta persona, ¿eh? También tengo que decirte, Escorpio, que muchos de vosotros, cuando conocéis a esta persona, también tenéis que tomar una decisión con temas del pasado, pero esto no quiere decir que tú estés con alguien del pasado, ¿eh? Es algo legal con alguien del pasado. Solucionar algo legal. Vamos a ver qué más, Escorpio. Que estáis solteros. Bueno. Escorpio, que estáis solteros, ¿ves? Aquí dicen unas cartas. Escorpio, llegará un momento en el que tú tendrás que tomar decisiones en tu vida. ¿Bien? Esta persona, ¿qué trae a tu vida esta persona? Trae cambios, pero también trae a ti, para ti mismo, una estabilidad. El cambio es lo que a ti no te va a gustar. ¿Por qué no te va a gustar el cambio? Porque implica que tú cambies algo de tu vida. Bien, pero aquí dicen las cartas, llegará un momento en el que tendrás que valorar qué te pesa más a ti, los sentimientos u otras cosas, para poder tomar esa decisión. Yo sí te digo, en el momento que esta persona tenga un sentimiento fuerte hacia ti, te digo, Escorpio, que va a luchar. O sea, así lo veo yo, es una persona que lucha, ¿vale? Por conseguir el amor o por conseguir estar al lado de la persona que quiere, ¿bien? Vamos a ver qué más, Escorpio. Escorpio, que estáis solteritos. Vamos a ver. Escorpio, solteros, ves, aquí dicen las cartas, hay una situación tuya en el interior que realmente te estás engañando a ti mismo. El pensar, no me duele,
o no me afecta el saber cosas de personas del pasado, pero sí te afecta, Escorpio. Sí te afecta porque no llegas a ver con claridad, ¿no? Así es lo que dicen las cartas, no llegas a ver con claridad y estás un poco perdido o perdida, ¿no? En cuanto al camino que has de coger. Y de hecho, en todas las relaciones que te vengan, pues vas a tener como esa cierta duda, ¿no? Pero, como te he dicho, en las otras tiradas, Escorpio, va a llegar un momento en el que tú vas a tener que decidir, ¿bien? Y no porque no te va a costar trabajo decidir, en este caso. Yo veo una decisión tomada por destino y porque la sientas así, ¿bien? Ya me contaréis, Escorpio. Vamos a seguir. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Escorpio que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Escorpio que estáis de novios. Vamos a ver. Escorpio, casados, en convivencia y novios. Bueno, mi queridísimo Escorpio, casados en convivencia y novios, aquí dicen las cartas, dice, hay ciertos conflictos entre vosotros, ¿no?, que pueden llevar más adelante ahora, ¿no? Pero sí siguen más adelante a un parón importante en la relación, ¿bien? Han cambiado muchas cosas entre vosotros, Escorpio. No ves las cosas claras en la relación, pero tampoco dices nada ni pones solución. Así lo están diciendo las cartas. Yo no veo momento ahora mismo de tomar decisiones. No estás preparado tampoco para tomar decisiones, así lo dicen las cartas. Dice, porque ni tú mismo tienes claro qué es lo que te pasa. Bien, entonces no se pueden tener decisiones o no se pueden tomar decisiones sobre algo que no se tiene claro qué es. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio, casados, en convivencia y novios. Bueno, Escorpio, casados en convivencia y novio, aquí dicen las cartas, la inestabilidad de uno de los dos y que va a seguir mostrando, bien, puede dar lugar a un tiempo entre vosotros. Un tiempo. ¿Qué quiere decir un tiempo? Un tiempo es cada uno en su casa o un tiempo separados o algo por el estilo. Las cartas no están confirmando, Escorpio, están advirtiendo, ¿bien? Y dicen que si hay una actitud de uno de los dos que no se cambia pronto, va a suceder esto. ¿Vale, Escorpio? Bien. Como no todos vais a estar en esta situación, os digo que hay muchos de vosotros que os mostráis, o tú o tu pareja, bastante indecisos. Indecisos con posibles cambios que vayan a haber de cara a futuro, o no estamos de acuerdo con ciertos cambios que va a haber de cara a futuro. De hecho, consideramos que esos cambios son manipulados por una tercera persona, familiar. Vamos a seguir. Vamos a seguir, Escorpio, casados en convivencia y novios. Fíjate lo que dicen aquí. Algo que en su momento se tenía tan claro, estamos comenzando a dudar. Pero ¿por qué razón estamos comenzando a dudar? Pues no lo sabéis. Simplemente estáis comenzando a dudar. Escorpio. Vamos a ver qué más. Es que ni siquiera sabéis por qué razón. No hay una razón clara, Escorpio. Y estoy empezando a plantearme si lo que yo buscaba de esta persona era una relación de pareja o una amistad.
Y esto simplemente es porque no estábamos o no estamos preparados para ciertos cambios que ha habido en la relación y simplemente esto está creando obstáculos. Ya está. Yo no veo una separación. Como te he dicho antes, no la veo. Veo un estancamiento, pero sí invito, por las cartas que han salido, a que se haga algún cambio de actitud porque eso sí podría afectar de cara a futuro, ¿eh? Vamos a ver qué más. Claro, es que dicen, uno de los dos está en la situación de que quiere saber, quiere tener claro si está en el lugar indicado, si está en el camino correcto. Y esto nadie te lo puede decir, Escorpio. Esto lo tienes que ver tú. Hasta ahí, eso que lo tengas clarísimo, que eso lo tienes que ver tú. Y lo tienes que vivir tú, Escorpio. Y decidir tú, porque lo que es malo para uno es bueno para otro. Entonces, Escorpio, ya me contarás. Vamos a seguimos con tu mensaje especial del amor. Escorpio y tu mensaje especial del amor. Hay muchas formas, Escorpio, de decir las cosas, de decir espera, de decir no corras tanto. Así que te dicen las cartas, no pierdas lo que tienes o lo que venga a tu vida por tu manera de decir las cosas porque puede generar alguna confusión. Vamos a seguimos, Escorpio. Con tu salud, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje general. Escorpio y tu salud. Buena salud, Escorpio. Buena salud para vosotros a día de hoy, ¿eh? Algunos de vosotros, es cierto que os veo con algún tema que solucionar relacionado con algo de infecciones de orina para las mujeres, algo así, ¿no? Perdón. De todas maneras, como siempre os digo, Escorpio, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguimos, Escorpio. Seguimos con tu mensaje general. Tu mensaje general, Escorpio, te dice, si ahora mismo, a día de hoy, tienes muchas cosas enfrente tuya, dicen las cartas, tienes todas las llaves que necesitas en la vida, ahora mismo, todas las herramientas que necesitas. Entonces, ¿por qué estropearlo todo? ¿Por qué ir en contra de todas esas herramientas que te ha puesto el destino, Escorpio? Cada uno que lo aplica a su historia. Mi queridísimo Escorpio, te voy a dar un número 41 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Escorpio, como siempre, recordarte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.